Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto de que estés otra vez acá conmigo, continuando con el curso de taquigrafía. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Estela Durán Pedrancini, soy la escritora y la docente de la materia de taquigrafía, escritora de la saga de taquigrafía Martí. El sistema es de Francisco de Paula Martí con algunos cambios que yo he hecho, por lo tanto es el sistema Martí-Durán. En este caso vamos a contestar algunas consultas que me han dejado y están relacionadas con la disinencia. Las disinencias siempre son llamémosle una complicación, y hay 3 casos en los que vamos a usar disinencia. Si no, tendríamos que escribir con estena, con un prefijo, con un final, etc. Pero en este caso es cuándo vamos a usar disinencia. Los 3 casos son los siguientes. Por ejemplo, si aparece una combinación de consonantes y no me interesa cuáles sean, a menos que sea una superflua. Recuerden que la superflua es la que no tiene sonido fuerte en la oración, como recta, recta, esa no corresponde a una consonante en sí, pero podría, por ejemplo, ser instructor. Entonces ahí tenemos varias consonantes. Ese conjunto de consonantes es propiamente la disinencia en sí. ¿Sí? Entonces, el otro caso es cuando aparece una A o U, lo que sigue de ahí hacia adelante es disinencia. Y lo que es importante, después de que empezamos a escribir con disinencia, no podemos volver a estena. Cuando aparece una no suprimible, recuerden que las no suprimibles son la A o U y las falsas vocales serán la E y la I. Entonces, conjunto de consonantes es la disinencia propiamente dicho. Cuando aparece A o U, de ahí hacia adelante vamos a escribir con disinencia. Por ejemplo, abuelo, si yo voy a escribir abuelo, empieza con una A. Eso quiere decir que la B va a ser una disinencia. Y cuando empecé a escribir con disinencia, no puedo volver a estena, le voy a poner una terminación verbal a algo, le voy a poner un final, lo que sea, pero no puedo volver a estena. Y el otro caso es cuando aparecen 2 vocales, un diptongo, vamos a, desde ahí hacia adelante, también escribir con disinencias. Y lo importante es que tengan en cuenta lo siguiente, cuando aparece una E o una I, normalmente la consonante que le seguía bajaba un lugar. Pero ¿qué pasa? Si empieza con una E o con una I y luego aparece un conjunto de consonantes, ahí lo que voy a escribir es una disinencia. Y va a ser disinencia compuesta. Tenemos la disinencia simple, que es de una sola, y la disinencia compuesta es de 2 o más consonantes. Así que cualquier cosa, mirate otra vez este pedacito del video, toma nota y ahora vamos a pasar al pizarrón para ver todas estas cosas que les acabo de comentar, ¿sí? Así que bueno, vengan conmigo. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos y tenemos los 3 puntos que yo recién les había comentado. Cuando aparecen 2 vocales tenemos un diptongo, lo que sigue de ahí hacia adelante es disinencia. Cuando aparece una vocal no suprimible, que son A o U, de ahí hacia adelante escribimos con disinencia. Y después, cuando tenemos un conjunto de consonantes, más de 2, ya es propiamente la disinencia en sí. Acá tenemos algunos ejemplos. En primer lugar, ¿qué es lo que sucedía cuando la palabra empezaba con 2 vocales? La disinencia que va debajo, yo la subo un lugar. Normalmente, la disinencia comienza en forma infrapautal. Cuando aparecen estas 2 consonantes, sube un lugar y podemos especificar una de las vocales adelante. Entonces, acá tenemos aéreo. En la palabra pliego, tenemos un prefijo que es el PRPL y luego tenemos 2 vocales aquí, la I y la E. Y a mí no me interesa que sean falsas vocales las 2. Mientras sean 2 o más, ya empieza desde ahí hacia adelante disinencia. Por lo tanto, la G es una disinencia. Y yo quiero que vean la diferencia acá con respecto a la palabra plaga. Tenemos
prefijos, en este caso absorbe estas dos vocales, pero en este caso absorbe una. No me interesa qué vocal es, pueden ser cualquiera de las 5. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La consonante que le siga va a ser una estena. Por eso acá tenemos desinencia y acá esta G va para este lado, que es la G estena, que yo puse acá estena, abreviado. Ahora, la palabra cuando empieza solamente con una A o U, con una no suprimible, ya arranco y voy escribiendo desinencia. Esta va a ser una desinencia simple. Y acá empezamos la desinencia simple y luego la L. Cuando empiezo con desinencia, sigo con desinencia. En la palabra honor, honor empieza la N infrapautal, aquí abajo, y luego continuamos escribiéndola con desinencia también. Huerto. Huerto me pasa algo similar con respecto a lo que es aéreo. Recuerden que taquigrafía, la H no existe porque no tiene sonido. Y la taquigrafía trabaja por fonética. Como lo escucho, lo escribo. Por lo tanto, la H no existe. Cada vez que vean una H, hagan de cuenta que no existe. ¿Qué es lo que yo veo acá? La U y la E. Un ejemplo similar aéreo. ¿Qué es lo que sucede? Especifico la primer vocal y luego sigo escribiendo con desinencia, porque tenemos estas dos vocales acá. Importación, yo lo puse para aclarar acá lo siguiente, que yo tengo una falsa vocal al inicio. ¿Qué pasaba cuando la palabra empezaba con una falsa vocal? La consonante que le sigue baja un lugar, pero acá tenemos dos consonantes. Eso quiere decir que por más que mi palabra empiece con una E o con una I, lo que le gana acá es la desinencia. Acá tenemos una desinencia compuesta que es MP. Luego que empezamos a escribir con desinencia, seguimos con desinencia. Por lo tanto, acá tenemos desinencia automáticamente. También son dos vocales, por dos motivos, ya es desinencia. Y lo que vemos acá es un final. Después de desinencia puedo poner un final, puedo poner una terminación verbal, puedo poner cualquier otro símbolo. Entonces espero que con esto más o menos le quede un poquitito más claro la parte de en qué momentos usar desinencias. Espero que hayan comprendido el tema de hoy. Está también muy bien explicado en la parte del libro. Sé que no es algo sencillo. Las desinencias y la utilización es algo que complica mucho. Es uno de los temas más complicados junto con la parte de los verbos. La parte de los verbos y esto es lo más difícil de asimilar. Recuerden que nosotros en la parte de taquigrafía no silabiamos, sino que desarticulamos palabras, que no es lo mismo que separar en sílabas. Recuerden que lo que nosotros hacíamos, y que está plasmado bien en el libro, es buscar una vocal, vamos a ir de vocal a vocal y la vocal se van repitiendo. Así que mírenlo bien en el libro y entonces ya van a tener ahí, llamémosle el 100% de toda la información que ustedes están necesitando. Así que bueno, sin más, espero que estén bien, los quiero mucho. Y cualquier cosa me pueden localizar por Facebook, Aprende Taquigrafía Martí o Centro de Estudio Durán Berancini. Chau, chau, nos vemos.